Foucault no era solamente un hombre que oraba, hablaba con Dios, no era solamente un hombre que meditaba, hacía silencio, sino que era un hombre que adoraba. La adoración es poner el centro de la atención en otro. En este caso, él la ponía en el sagrario. En el cristianismo, ante el cuerpo de Cristo, es decir, ante la Eucaristía, ante el pan consagrado, hay dos formas de culto. Una es la comunión y otra es la adoración. La comunión significa intimidad completa y la adoración significa distancia. Pero es que la distancia también es una buena noticia, porque nos recuerda que nosotros, aunque podamos ser una chispa divina, no somos Dios. Nosotros no somos Dios, de manera que relajémonos. Podemos fracasar. Aquí digo sobre la adoración. La adoración, dice, la comunión celebra la cercanía de Dios, más íntimo al hombre imposible. La adoración celebra la distancia de Dios, lo que también es una buena noticia. Dios no es el hombre, es otro distinto. La adoración al Santísimo que se hace en las iglesias recrea simbólicamente la distancia del hombre contemporáneo con su Dios. Esto de la distancia también es importante porque lo que significa fundamentalmente es que Dios no se impone al hombre, sino que se propone, es decir, respeta que tú hagas lo que quieras hacer y te alejes, tengas otras opciones distintas en tu vida, ¿no? Mientras que si fuese una presencia, una cercanía constante y continua, no podrías decir que no, ¿no? Fijaros ese pasaje que a mí me entusiasma de los discípulos de Maús, para los que lo tengáis en la cabeza y en el corazón y os acordéis de él, cuando Jesús aparece, resucitado, se aparece a los discípulos, entran en una casa y le reconocen al partir el pan, y cuando le reconocen, la aparición se desvanece y se dicen los discípulos uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón? Es decir, es en la ausencia, en la distancia, cuando se reconoce la presencia. Bueno, esto es un tema muy bonito y muy profundo. Digo que también que Foucault me ha enseñado lo que me gusta llamar como la ética de la contemplación. Es decir, que muchas veces nosotros pensamos que el silencio, o la meditación o la oración nos prepara o nos ayuda para que en la vida podamos tener una vida intensa, cualificada, entregada, ¿no? Como si la oración o la contemplación fuese una suerte de preparación para la vida. Pero es que no es exactamente así, sino que la oración, el silencio, la meditación ya es transformadora, no es simplemente preparadora, es transformadora en sí misma. Tú mira lo que tú quieras durante un rato prolongado, ya verás cómo tú cambias. Mira el rostro de alguien durante 5 minutos, ya verás cómo tus sentimientos hacia esa persona cambian. Y si lo miras media hora, no te quiero ni decir lo que cambian. Hacer la experiencia. O si no lo quieres hacer la experiencia, mírate en el espejo durante 5 minutos. Y experimentarás la cantidad de sentimientos que vas generando. Y mírate durante media hora y serán completamente diferentes. Si es que nuestro drama es que no miramos. No nos miramos a nosotros mismos, ni de coña iba a decir, no miramos a los demás y no miramos a la vida. O sea, estamos cegados completamente. La ética de la contemplación significa que el silencio es transformador de por sí, te cambia. La historia de amor con Carlos de Foucault empezó de una manera bastante patética, porque yo estaba en una situación difícil personalmente, y entonces, que no voy a contar aquí porque sería muy largo, entonces tuve que, hace 10 años, buscar trabajo, porque no me daban trabajo. Y entonces me emplearon como editor de libros de religión para niños, que es un trabajo bonito, ¿no? Entonces, yo nunca había trabajado en una gran empresa, pues era una gran empresa con más de 300 empleados que hacía libros de texto, y a mí yo era el que hacía edición de libros de texto de religión para niños, ¿no? Bueno, entre otros muchos, ¿no? Y entonces,
Bueno, esta es una historia que estoy escribiendo porque es realmente cómica, ¿no? Porque yo pensaba que me habían contratado porque yo soy teólogo, había hecho el doctorado, tal, pensaba que tenía alguna idea de... Pero no, lo que les interesaba era que yo hiciese circulitos, porque sabéis que las actividades de las unidades didácticas pues, van numeradas con circulitos, entonces pasé durante 2 o 3 semanas haciendo pues, cuestiones más bien informáticas, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues la informática no se me da muy bien y entonces pues no hacía bien estas cosas técnicas, ¿no? O sea, entonces llegó un momento donde tuve un problema con mis jefes, ¿no? Y realmente me hicieron un bloqueo y sencillamente no me daban trabajo. O sea, yo estaba sentado a la mesa de mi ordenador, ante el ordenador, pero no me daban trabajo. Pero no podía marcharme, pero no me daban trabajo. O sea, que yo me quedaba ahí aburrido. Entonces hice la experiencia del vacío, la experiencia del desierto en lugar laboral, que seguramente algunos de vosotros también conocéis esa experiencia, ¿no? De que te hacen un vacío. Y entonces, bueno, pues yo digo, bueno, pues fantástico, que me ponga a leer, me ponga a contestar correos, pero claro, después de una semana contestando correos y leyendo, pues, y otra semana y otra, pues ya no tienes más amigos, y ya no tienes más páginas que visitar porque estás aburrido, y entonces estás en el vacío. Entonces, en esas, me llegó una estampa, porque las estampas son útiles, me llegó una estampa de la cara de Foucault. Y entonces me gustó, ¿no? Sin más trascendencia, y yo la pegué en una esquinita de la pantalla. Entonces, claro, como me daban trabajo, pues yo miraba el rostro de Foucault. ¿No? Claro, pero claro, 1 hora, 2 horas, 8 horas cada día mirando ese rostro, o sea, os puedo asegurar que efectivamente uno va cambiando, ¿no? Pasaron varias semanas, yo creo que incluso algún mes, ¿no? O sea, en este plan. O sea, decir, que experimenté la vida contemplativa obligatoria. O sea, no podías levantarte de tu sitio. Hasta que llegó un día en que levantarme por la mañana y verme en el espejo, me dije, os lo juro, no es una broma, joder, me parezco a Foucault. En serio. O sea, veía que mis rasgos, digamos, más iracundos o endurecidos o rabiosos se habían dulcificado. La mirada se me ha hecho más indulgente, ¿no? Y esto es maravilloso porque significa que hay que tener mucho cuidado con lo que tenemos delante porque nos acabamos pareciendo a ello. Reíros. Reíros. Tú vives en un sitio horrible, te harás una persona horrible. Vive en un sitio estrecho, vivirás agobiado. Vive en un sitio amplio y hermoso y serás amplio de espíritu y hermoso. Entonces, con eso digo que mi fascinación empezó por la fascinación con un rostro, ¿no? Y entonces yo me preocupé de, mientras estaba escribiendo mi libro, hacer un estudio de todos los retratos que había de Foucault, ¿no? De todos los retratos que conseguí en libros, entonces los fui recortando y me hice un álbum de caras de Foucault, ¿no? Me obsesioné con esta cara de este hombre, ¿no? Y entonces luego las ordené cronológicamente, todas estas caras, ¿no? Y fue un espectáculo, porque entonces ves la historia de un hombre escrita en su rostro y cómo, es que me emociono contándolo, cómo el típico rostro juvenil, ávido, sensual, avaricioso, se va dulcificando hasta convertirse en un rostro reconciliado, pacífico, un rostro que en los últimos años de su vida se parece al de Gandhi. De hecho, no lo digo para promoción y que compréis el libro, pero de hecho en cada capítulo de mi libro he puesto una foto para que se vea un poquito de esta evolución del rostro, ¿no? de Foucault, ¿no? Y me gustaría terminar esta charla diciéndoos que yo quiero morirme con un rostro así. Muchas gracias.